Bueno, esta noche tenemos a un invitado especial. Y si han visto nuestra misa, que se repitió varias veces a lo largo del día, sé que habrán escuchado a su eminencia, el cardenal Francis Arinze. Y estamos pero muy contentos. Él es presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo entre Religiones y voy a dejar que sea él el que se los explique. Pero esta noche hablaremos acerca de la evangelización. ¿Y qué es lo que hacen los laicos? ¿Cómo evangelizan ustedes? Nuestro Santo Padre ha dicho que todos tenemos que evangelizar. Y su eminencia nos dirá esto y luego más adelante estaremos abiertos a todas sus preguntas y su eminencia pues las responderá. Vamos a darle la bienvenida a su eminencia, el cardenal Arinze. ¿Podría decirle a la audiencia la responsabilidad de los laicos en la evangelización? Toda persona bautizada por el hecho del bautismo es un miembro de Cristo. Es un miembro del nuevo pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, quien muriera en la cruz. De allí que cuando una persona es bautizada, esta persona se convierte en un cristiano, se convierte en un creyente en Cristo y ese sacramento hace de la persona un miembro de la Iglesia, dándole a esta una parte en el trabajo de la Iglesia, en el apostolado de la Iglesia, en el mandato de la Iglesia, para lo que Cristo envió a la Iglesia. Cristo envió a la Iglesia para llevar la buena nueva de salvación a todo ser humano hasta el fin del mundo. Todos en la Iglesia tienen una parte en ese trabajo. Nadie es un espectador en la Iglesia. No es como en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Sí. En el fútbol, que son 22 jugadores, pero son millones los espectadores. Ellos gritan, aprueban, pero no juegan. En la Iglesia no hay espectadores. Hay un encargo de trabajo para los sacerdotes, los obispos, los monjes, las monjas, los hermanos. Pero los fieles laicos, que son específicamente a los que usted se refiere, madre, los fieles laicos son aquellos que por su bautismo han sido enviados a llevar el mensaje de Cristo en las áreas corrientes de la vida secular. Esto quiere decir sus familias, las escuelas, los hospitales, la política. Sí, la política. Algunos dicen que la política es sucia. No lo es. Pero algunos políticos pueden ser sucios. ¿Qué les parece esa? Un acto de gran caridad. Es mejor que aprendan de su eminencia. Y el apostolado de los fieles laicos, llevar el Espíritu de Cristo, el Evangelio a esas áreas corrientes de la vida diaria. Cuando ellos hacen esto, están haciendo su parte en la evangelización. Esto es la de llevar la buena nueva de Cristo a todo ser humano. Y si no lo hacen, son como un vidrio roto, como los soldados que huyen del frente de batalla. Pero la batalla de Cristo no es para matar a nadie, sino para dar vida y darla en abundancia. Su eminencia, yo creo que al menos los católicos norteamericanos creo que están muertos de miedo de que alguien les haga una pregunta dogmática o una pregunta teológica, y ya sea porque temen que no tienen el conocimiento o que han olvidado el catecismo hace años. Y yo creo que esto es en detrimento de esa valentía para salir a evangelizar. Sé que hay otros medios para que una abuela evangelice, o una mujer casada, un padre soltero o una persona soltera. Cuéntenos acerca de eso. Sí, madre, puedo ver a lo que se refiere. Evangelizar no necesariamente significa dar una conferencia en teología.
Evangelizar significa el llevar el Espíritu de Cristo a esas áreas de la vida. Y esto puede hacerse en muchas maneras. La madre que da a luz un hijo y que hace todos los sacrificios necesarios y que cuida a los niños de la familia, está evangelizando. El trabajador que es honesto y eficiente, quien es un buen factor entre los compañeros en una verdadera unión, quien está a favor de la verdad y justicia, está evangelizando. El político que defiende y apoya la vida, que defiende al débil, al pobre, al que no tiene voz, está evangelizando. No es necesario que todos seamos un profesor en teología, a pesar de que necesitamos algunos profesores de teología, pero la mayoría de las personas deben ser capaces de vivir su fe. Sin embargo, esto no quiere decir que los laicos no deben saber nuestra fe. Deben saber nuestra fe. La ignorancia no es una virtud. No vamos a impresionar a Dios con ignorancia, pero no todos van a poder ser Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura. No. Esos son grandes aviones como los jumbo jets de la teología. Pero los fieles laicos deben saber el catecismo de la Iglesia Católica, el que fuera publicado y preparado por los mejores cerebros dentro de la Iglesia Católica, bajo la dirección del Santo Padre, y que está en manos de todo el que quiera saber en qué debe creer. Es posible entenderlo, no es muy difícil, pero para entenderlo, uno debe leerlo. Los padres deben compartir su fe con sus hijos, no deben ser tímidos. Hay muchos programas para ayudar a las familias, para ayudar a los padres a compartir su fe con sus hijos. También es importante que algunas veces hablemos de nuestra fe. Algunos fieles laicos son expertos en materias seculares, pero en materia religiosa se mantienen en la etapa de desarrollo de alguien de 14 años. Esto no es muy bueno. Dice San Pedro, debes estar listo para darle una buena respuesta a aquellos que te pregunten la razón por la fe que está en ti. Si una persona les pregunta, ¿quién es ese Cristo que le da sentido a tu vida? ¿Quién te hace cristiano? ¿Por quién vives? ¿Quién le da a tu vida ese sentido de dirección? Ustedes deben ser capaces de hablar de Él. No tienen que ser profesores para hablar de Cristo. Sí. Lo que a mí me cuesta mucho entender es que para mí, la alegría de los primeros cristianos hizo que los paganos dijeran, wow, a mí me gustaría tener eso. Y a mí me parece que eso también es un medio de evangelizar, el ser alegres por la fe. ¿No le parece eso a usted? Sí, los paganos decían de las primeras comunidades cristianas, vean cómo esos cristianos se aman los unos a los otros. Y Cristo le había dicho a sus apóstoles, por el amor que se tengan el uno por el otro, la gente los reconocerá como mis discípulos. De allí que si vosotros vivimos una vida de unidad y amor en la familia natural, esposo, esposa e hijos, esto ya es un testimonio de Cristo. También en la familia religiosa, en un monasterio, en una casa religiosa como 2 hermanos, hermanas, 4, 5, 20, 100, eso ya es un testimonio. Una parroquia, una diócesis, todas estas familias en el sentido espiritual, ellas también deben vivir la esencia de la familia. Unidad, amor del uno por el otro. Esto es ser testigo de Cristo. Y ser testigo de Cristo es evangelizar. Todos hablan de la Madre Teresa de Calcuta. Yo tuve el placer de estar con ella en Calcuta 7 días atrás y decir misa en su convento. Bueno, ella no da conferencias. Sus hermanas ayudan a aquellos que están enfermos, que son pobres, que son viejos, que no tienen a nadie que los cuide. Esto es evangelización. Hay muchas maneras de ser testigo de Cristo. Muchas. ¿Cómo puede ser un adolescente testigo de Jesús? Un adolescente es testigo de Jesús de muchas maneras, siendo honesto, veraz y por la acción. Por la nobleza de sus actos y sus palabras,
respetando a sus padres, por su amor a sus padres, quienes han sacrificado tanto por darle la vida a sus hijos, aceptando el hecho de que la adolescencia no es el comienzo de la humanidad. La humanidad comenzó antes. Hay tantas cosas que el joven hereda. El patrimonio de la humanidad, lo que la gente ha dicho, hecho o escrito, él aprende todo eso. Los adolescentes son testigos de Cristo por la castidad, respetando el plan de Dios para la vida humana, el plan de Dios para el matrimonio y la familia, no haciéndolo vano, no haciéndolo un sacrilegio. El adolescente es testigo de Cristo sacrificándose, estando listo para hacer algo por los demás. El Papa Juan Pablo II frecuentemente habla de esto. La persona humana crece por el don de entregarse. El que crece siendo ególatra, egoísta, si nunca hace algo por los demás, nunca crecerá, sino que permanecerá siendo un enano espiritual. Nunca crecerá, nunca. Entonces, si el adolescente va a ser generoso, abrirá a los otros y lo más importante, se abrirá a Dios, permitiendo la acción de Dios en ese adolescente, y esto florecerá como estas flores, exactamente. Sí, sé que usted quiere decir algo que creo que es muy importante para los Estados Unidos y especialmente en todo el mundo también. Se trata de las apariciones y eventos de ese tipo que parecieran ser muy predominantes en la sociedad de hoy. ¿Apariciones? Bueno, comencemos diciendo que Dios, especialmente nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, pueden aparecérsele a todo el mundo. Ellos son los que deciden a quién y cuándo aparecérsele. Nosotros no hacemos nada para ellos. No. Muy bien. Sin embargo, cuando una persona dice, tuve una aparición, puede que haya una gran diferencia entre lo que la persona piensa que es y la realidad. Sinceridad es una virtud, pero hay otra virtud que se llama realidad. Si todas son sinceras, tienen que ser aprobadas. Todos los estudiantes de matemática deben pasar su examen porque fueron sinceros. Pero todos los profesores saben que además de la sinceridad también se necesita la objetividad. De allí que algunas personas piensan que tuvimos una aparición. Ellas no están diciendo una mentira porque ellas son sinceros, pero ellas no vieron nada más allá del fruto de su fértil imaginación. ¿Y cómo puede saberse la diferencia? Ajá, es muy difícil, madre. Sí, sí. Muy difícil. Es a eso a lo que yo me refiero. La Iglesia Católica se mueve muy despacio y con cuidado. El obispo tiene que establecer una comisión donde haya teólogos y doctores que hagan pruebas psicológicas a estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero en todo caso, aun cuando una aparición es finalmente comprobada que es genuinamente del cielo, aún entonces la Iglesia Católica nunca obliga a nadie a que la crea. No es un objeto de fe, porque en nuestra Iglesia Católica, nuestra fe está basada en revelaciones divinas, las cuales terminaron con el último de los apóstoles, San Juan, quien muriera alrededor del año 100. Lo que quiero decir que nuestra fe está basada en las Santas Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, más las tradiciones de la Iglesia, porque San Juan nos dice muchas otras cosas que Jesús hizo y que no están escritas en este libro. Y esta tradición y escrituras son interpretadas para nosotros por las autoridades de enseñanzas de la Iglesia, investidos en el Papa, en los obispos, en unión con el Papa. Esto quiere decir que si aún una aparición de nuestra Santísima Madre es aprobada por la Iglesia, como por ejemplo Lourdes, Fátima, La Salle, estas han sido aprobadas como venidas del cielo. Hay muchas otras que no están aprobadas y quizá Nuestra Señora ha aparecido y quizá no lo ha hecho.
Pero aún si es cierto que ella apareció como en Lourdes o Fátima, ningún católico está obligado a creerlo. Nuestra fe no está basada en apariciones, sino en las revelaciones divinas, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en las tradiciones de la Iglesia. Esto quiere decir que aquellos que se concentran en las apariciones están poniendo su énfasis del lado equivocado. Alguien me preguntó, ¿hay un lugar donde apareció Nuestra Señora para ir ustedes en peregrinación? Y yo le dije, yo voy a ir en peregrinación, pero te diré a dónde, a la capilla. Yo voy de peregrinación donde se encuentra Jesucristo, presente en la Santa Eucaristía. Esta es una cuestión de quizás o de quizás no sea, o de veamos, sino de lo que estamos seguros. Por supuesto que me encanta Lourdes y Fátima, y he estado allí muchas veces y me encanta volver a ir, pero a las que no están aprobadas, yo no voy allí hasta que la Iglesia las apruebe. Pero aún después de que la Iglesia las apruebe, nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe está basada, como ya lo he dicho, en las revelaciones. Sin embargo, las apariciones pueden ayudar. Y si estas son genuinas, ellas enfatizarán lo que ya ha sido revelado. En ese caso nos ayudan. Y el individuo que recibiera el mensaje de Dios, si es que en realidad el mensaje viene de Dios, obviamente no quiere decir que este individuo será obligado más que los demás. Entonces, se necesita un gran cuidado. En la práctica, los católicos estarán a salvo si siguen las direcciones del Santo Padre, de los obispos y de aquellos que los asisten. Pero si estos individuos sobresalen con sus propias ideas y las enfatizan y hacen un gran llamado a ella, haciéndole el centro del cristianismo, se han salido del enfoque y es una lástima. Sí, porque algunas veces creo que nuestra falta de fe quizás sea lo que hace que la gente corra detrás de algo así. Es como si ellos quisieran creer y quizás su fe es un poco no muy firme, yo no sé, pero hay una falta de creer verdaderamente en la doctrina, en los dogmas, en el magisterio de la Iglesia. Si todas esas personas que corren a ver las apariciones fueran a visitar al Santísimo, sería algo increíble. Sí, si fueran a rezar al Santísimo Sacramento y conocer a nuestro Señor y a leer los Evangelios, leer el resto de la Biblia, porque estos nos alimentan. Y hay muchísimos maravillosos documentos de la Iglesia que están en la roca de la fundación de nuestra fe, los 16 documentos del Concilio Vaticano II. Son hermosos. Luego están los documentos que han salido desde entonces garantizados por la autoridad que enseña de la Iglesia. No son opiniones de una o dos personas. No son lo que alguien dice que vieron a las 10:15 de la noche o a las 8 de la noche y que son difíciles de controlar. Esto es cierto. Entonces es allí donde debemos poner nuestro énfasis. El Papa Juan Pablo II nos ha dado enseñanzas abundantes, simplemente maravillosas. Desafortunadamente muchos católicos no las leen. Es una lástima que no las lean. Es una lástima. ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer pues que es inválido y que quizá ha estado en cama por muchos años? O aquellos que son minusválidos, ¿qué podrían hacer estas personas? Mucho. Ellos sufren. En cierta manera, ellos están más cerca de Dios que el resto de nosotros que vamos de un aeropuerto al otro. Se habrán dado cuenta que el Santo Padre Juan Pablo II, cuando tiene sus celebraciones, siempre tiene a los enfermos y minusválidos enfrente. Y aún, si es el Domingo de Ramos en Roma, una ceremonia de 3 horas, al final siempre tiene tiempo para estos enfermos y minusválidos.
Así que ellos pueden unir sus sufrimientos con Cristo, pueden ofrecerlos con Cristo y son muy apreciados y hasta pueden conseguir más que aquellos cardenales que van de un aeropuerto al otro. Bueno, yo no estoy en contra de los viajes, pero no todos nosotros podemos hacerlo. Ese apostolado del sufrimiento no es que nosotros buscamos sufrir, pero cada uno de nosotros habrá notado que cierta cantidad de sufrimientos viene a nuestras vidas. Todo aquel que tenga algo por lo que sufrir tiene algo que ofrecer. Desafortunadamente, muchos cristianos sufren, pero ellos no lo ofrecen. Sí, eso es verdad. Entonces se desperdicia. Unidos con Cristo, en Cristo y por Cristo. Si ellos no pueden asistir a misa, aún por la radio, lo ofrecen con Cristo, en Cristo y por Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió a los 24 años y era una monja en un monasterio carmelita, fue nombrada patrona de las misiones que están propagando la fe en todo el mundo, junto a Francisco Javier, quien viajara de España a lo que ahora es Malasia, India, luego a Japón y después a China, para mostrarnos. La Iglesia hizo esto para demostrarnos que nosotros necesitamos de los misioneros que viajan y también necesitamos a aquellos que ofrecen sus vidas de sufrimiento y penitencia. Ellos son muy apreciados por cada familia, para el núcleo familiar y para la familia religiosa. Los miembros que son ancianos o enfermos son apreciados. Sí, este es uno de los problemas que tenemos hoy. Creo que algunas veces los ancianos, pues como que sienten que están en medio del camino y pareciera que nosotros solo vemos la supervivencia del feto. Y me alegra que usted haya hablado de esto, porque ellos realmente no saben cuán preciada es su soledad, cuán preciosa su sufrimiento, sus dolores. Todo es muy precioso y muy apreciado por Dios y es la mejor manera de evangelizar. Y su oración y sacrificios pueden ser la explicación del por qué alguien se convierte. Los misioneros que están predicando allí puede que piensen que él o ella es la causa, pero él o ella puede que solo sean la ocasión. Pero la persona que realmente le está afectando, el cuarto de máquinas, puede estar en cualquier otro lugar. ¿No es eso increíble? El cuarto de máquinas. Entonces, la electricidad que estamos teniendo ahora, el cuarto de máquinas de donde está saliendo el poder, puede estar muy lejos de aquí. Nosotros no lo vemos, pero obtenemos los efectos. Sí, sí. Entonces, estas personas son preciosas. Convenzámosles que sus oraciones, el Santo Padre nunca falla en pedir las oraciones de los enfermos. Cuando él visita, siempre se da tiempo para visitar los hospitales, no solo los enfermos que pueden ir a misa. Recuerdo cuando él vino a Nigeria, lo llevamos a que viera el hospital de Charlesboro, que fue fantástico. Los enfermos se sentían que estaban en primera fila. Sí, es maravilloso. Cuando usted se retire puede venir aquí y enseñar. Bueno, madre, yo la volveré a ver con frecuencia a este asunto. ¿No sería maravilloso? Yo creo que sería increíble. Antes de que pasemos a las llamadas telefónicas, por favor, explíquenos a todos qué es el Consejo Pontificio para el Diálogo entre Religiones. Brevemente, es la oficina del Papa para contactarse con otras religiones. Tener contacto con musulmanes, budistas, hindúes, sectas, sola extra, seguidores de religiones tradicionales, religiones norteamericanas, nativas, cualquier religión en cualquier lugar excepto los cristianos. ¿No le gustamos? Permítame explicarle, usted verá. La Iglesia Católica es enviada por Cristo a todo ser humano. Sí. Como dice el Papa, el ser humano es el camino para la Iglesia. La Iglesia nunca rechaza a ningún ser humano. Si todos creyeran en Jesucristo, la oficina donde trabajo no sería necesaria.
¿Y no sería eso maravilloso? Sería maravilloso, pero debes saber que los católicos son el 18% de la población mundial. Los otros cristianos son un 15%. Lo que quiere decir que todos los cristianos juntos son el 33% de la humanidad. Esto incluye a los cristianos que no recuerdan cuándo fueron la última vez que fueron a la iglesia. E incluye a los cristianos que son cristianos de cafetería. Ellos escogen las doctrinas que les gustan y rechazan las que no les gustan. Son todos los tipos de cristianos. Lo que quiere decir que 2/3 de la humanidad no conoce a Cristo o no lo aceptan. Entonces, la oficina donde trabajo es para todos aquellos que no quieren ser cristianos, por lo menos por el momento. Si quieren ser cristianos, otro departamento se encargará de ellos, que se llama la Congregación para la Evangelización de las Personas. Pero si ellos no quieren ser cristianos, nosotros como enviados de Cristo igual queremos conocerlos, de escucharlos, tratar de entenderlos, ver qué podemos hacer junto a ellos. Y si ellos hacen lo mismo y son recíprocos, si también nos quieren escuchar, quieren entendernos y ver lo que podemos hacer juntos, entonces hemos comenzado a dialogar en ese momento. Sí, sí. Hemos comenzado a caminar juntos. Esto es para lo que es. En resumen, para construir puentes espirituales con otros creyentes. Nos enriquecemos los unos a los otros y elevamos a Dios el resultado del encuentro. ¿Cuál será el resultado? Nosotros no lo sabemos. Dios lo sabe. De acuerdo con la respuesta de los demás y de acuerdo con nuestro testimonio de Cristo. Pero al menos promueve un mejor entendimiento, una mayor armonía, una mayor colaboración en la sociedad, reducción de tensiones y no permite que nadie use la religión como un instrumento para fomentar la violencia o tensión. Así. Ajá. Eso es lo que menos esperamos, pero podemos esperar más enriquecimiento del uno con el otro, una mayor apertura a Dios y lo que sea que la divina providencia quiera. ¿Sabe? En una de mis primeras cirugías tuve un doctor musulmán que era ortopédico y operaba los huesos. Él fue el que me operó a mí. Y a mí me edificó mucho porque un día vino a mi habitación, había estado operando durante 36 horas, estaba muerto de cansancio, pero entró y me dijo, ¿podría orar aquí? Y yo le dije, oh sí, por favor, por favor. Y sacó su pequeña alfombra, se puso de cara hacia el este, se postró y yo nunca había estado antes, me había sentido tan edificada. Este doctor que había estado en cirugía durante 36 horas con una operación tras otra, no estaba tan cansado como para no acordarse de Alá. Es que era tan edificante. Yo pensé que era increíble y me sentí muy halagada de que él quisiera venir a orar precisamente a mi habitación. Y yo me alegré muchísimo. Usted está teniendo un diálogo interreligioso. Esto es que usted estaba apreciando y admirando a un creyente que era sincero y que quería alabar a Dios como él mejor lo sabía. Así es. Sí. Solo Dios puede juzgar el resto. No estamos diciendo que una religión sea tan buena como la otra. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros queremos respetar a todos. No estamos diciendo que queremos creer en lo que los demás creen. Ciertamente no. Pero ustedes encontrarán que cuando ustedes conocen otros, se darán cuenta, habrán elementos en su religión que serán buenos, verdaderos o nobles. O santo. Si es así, nosotros alabamos a Dios por esos elementos. Es verdad. Bueno, ¿no es esto grandioso? Nosotros sabemos que ustedes quieren hacer toda clase de preguntas y les voy a dar la oportunidad en solo unos momentos. Hermanos, es un gusto para mí en estos momentos pedirles a ustedes su más genuina colaboración. La Madre Angélica tuvo un sueño y ese sueño es que un día el mundo entero pudiera conocer a Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, muy especialmente a través de EWTN.
El sueño, Madre Angélica, continúa siendo vivo, activo e importantísimo en estos días en que hay tanta necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, de su cooperación económica. Nosotros solos no podemos, pero juntos podemos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Así sea. Mañana en Galería. El cielo prometido. Un humilde pescador del mar de Galilea fue uno de los escogidos por Jesús, convirtiéndose en símbolo del cristianismo en España. Recorre el camino de Santiago y disfrute de los detalles históricos sobre la evangelización del apóstol Santiago en la península ibérica, hasta llegar al destino final de muchos creyentes, cuyo peregrinaje ocasionó el surgimiento de Santiago de Compostela, Río de Luz. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bueno, estamos de vuelta con su eminencia, el cardenal Francis Arinze, y ya tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde llama? Soy de Birmingham. Oh, maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta? Tengo una pregunta para su eminencia, el cardenal. ¿Podría aclarar cuál es exactamente su posición con las apariciones? Lo que quiero decir es si usted se opone a que la gente vaya a estos lugares, o de no ser así, si estas apariciones, de hecho, pueden enriquecer la fe. ¿En dónde está el balance en relación a la fe? Usted sabe, la fe y estas apariciones. Gracias. Nosotros no basamos nuestra fe en apariciones. Basamos nuestra fe en lo que Dios ha revelado a través de las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia, como nos son explicadas por las autoridades de enseñanza de la Iglesia. Esta es la roca fundamental de nuestra fe. Las apariciones pueden ayudar. Al comienzo, al ser reportada una aparición, no es posible estar seguros si esta es genuina o no. Toma muchos años a la Iglesia estudiarla. Esto no quiere decir que ir a un lugar donde se reporta una aparición no sea bueno para algunos. Puede que le haga bien. Hay reporte de muchos lugares de apariciones en donde la gente va y no se han confesado por años y ahora se han confesado. Asisten a misa y reciben a nuestro Señor. Esto es bueno y nos alegramos. Esto no prueba que la aparición sea genuina. Sin embargo, los individuos que van deben saber que no tienen que poner la aparición como el centro de su presente fe. Este es el error que debe ser corregido. La aparición, aun si es genuina, puede ayudar.
Pero ahora no debe ser el centro de nuestra fe. El centro debe ser, como explicar anteriormente, las revelaciones divinas y las tradiciones de la Iglesia. Esta es mi respuesta. Para lo demás necesitaría un director espiritual, un sacerdote sabio, otra persona cercana a usted y eventualmente un obispo para que le dé otras directivas. Gracias. Tenemos otra llamada. ¿Hola? Sí, buenas noches, Madre Buenas Angélica. Soy Liz y estoy llamando de Maryland. Tengo una pregunta. Una amiga mía el domingo pasado me dijo que yo era una apologética, a lo que respondí, porque no sé lo que quiere decir. Y también quisiera saber cómo participan los apologéticos en la evangelización. Gracias. No tengo claro si fue una amiga de ella la que dijo eso. ¿Alguien sabe lo que ella dijo? Apologética. Que ella es apologética. Y creo que ella se pregunta qué tiene que ver los apologéticos con la evangelización. Si tiene algo que verse. Evangelización. Porque la llamaron que era una apologética. Ah, ya. Verá, cuando la gente utiliza esos términos, probablemente han decidido mentalmente que quieren decir estas etiquetas. Sí. Así que no voy a dar una respuesta directa porque no sé lo que es lo que ellos han metido entre estas etiquetas. Pero voy a definir la etiqueta y luego voy a contestar. Apologético, si es bien entendido, es un defensor de nuestra fe, dando las razones por las que creemos. Porque como dice San Pedro, podemos dar cuenta de las razones de la fe que está con nosotros. Lo que nosotros creemos es un misterio, pero puede ser presentada para mostrar que es razonable el creerla. Porque Dios lo ha dicho, y lo que Dios dice es, y de allí que merece credibilidad. Entonces, por eso está claro, y por ello es que podemos defender y mostrar que la Iglesia es una santa católica apostólica. Entonces, si esto es lo que usted quiere decir por apologética, presentar nuestra fe es muy bueno. Pero si por apologética quiere decir que nos disculpamos por ser católicos, que estamos avergonzados de ser católicos, que le estamos rogando a los demás que nos permitan ser católicos, entonces no lo aceptamos. Entonces, si por apologéticos están sugiriéndonos que somos una especie de ciudadanos de segunda clase y que debemos ser tolerados, entonces yo diría no, nosotros no aceptamos esto. La evangelización fue para lo que Cristo envió a la Iglesia. Evangelium, la buena nueva de Cristo, Salvador de todo el mundo. Obviamente, al anunciar la buena nueva de Cristo, algunas veces se hace necesario dar las razones para nuestra fe. Y si alguien ataca nuestra fe o trae un argumento en contra de ella, es posible dar una respuesta. Todo teólogo sabe esto. Todo estudiante de historia de la Iglesia lo sabe, y este es el buen sentido de la palabra apologética. De allí que la evangelización nos llame a un total actividad de la Iglesia. Si esta respuesta no es adecuada, la persona que preguntó puede hacer otra pregunta. Oh, gracias. Y ahora tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde llama? Estoy llamando del área de Chicago. Bien. Tengo una pregunta. Yo estoy en el consejo parroquial y recibí una carta porque vamos a tener lo que ellos llaman una reunión de claustro, que es el grupo de parroquia. Y en la carta dice que vamos a tener un conferencista invitado y que el tópico central será reconsideraciones de nuestras parroquias urbanas. Y si estas parroquias, como las conducimos, tienen un futuro al hacerse nuestra sociedad más urbanizada. Quisiera saber si el cardenal podría responder a esto y así yo la puedo usar esta respuesta durante la reunión. Obviamente, su pregunta tiene muchos elementos locales en ella. Sí. Sí. De allí, No puedo pedir más. sí, una respuesta adecuada debe ser dada en el lugar donde usted se encuentra, por alguien que reúna y entienda todos esos elementos. Yo estoy
Yo estoy muy lejos para comprenderlos todos, pero en general le puedo decir esto. Si la idea es la de discutir, si ahora las parroquias de la Iglesia Católica ya no son parroquias, entonces yo diría que quien quiera que esté llevando a cabo esto, está llevando a cabo un aislamiento. La iglesia es bastante grande, ¿sabe? Y cubre todos los continentes. De allí que uno no pueda sacar las parroquias simplemente porque en su contexto en particular hay un movimiento de población. Sí. Nadie va a negar que el movimiento de población lleva a una concentración en las grandes metrópolis, algunas de ellas muy grandes, megalópolis, con 10 millones de personas o más, marginando al individuo, quien se siente solo en esa multitud. Esto puede indicar que la diócesis de allí debería ver cuidadosamente la reorganización de la afiliación de parroquias. Sí, en algunos lugares hay hasta lo que se llaman parroquias personales, personas que van a una parroquia, como por ejemplo la parroquia de la universidad, entonces es la comunidad de la universidad la que la hacen. Resumiendo, es el rito malaquita, griego, u otros, y ellos son los que la forman. Estas decisiones son tomadas por los obispos del lugar. Entonces, abreviando, la parroquia retiene su validez, pero la situación local puede indicar un cambio de énfasis o de unión u otros retoques. Y solo el obispo local y su consejo diocesano pueden decidir esto. Sería muy difícil si no tuviéramos más parroquias porque no tendríamos dónde ir a adorar a Dios. Muy difícil. Hay algunas parroquias muy grandes de 10,000 personas y el individuo se siente perdido en la multitud. Si entonces no hubiera ya más parroquias, sino solo diócesis, la arquidiócesis de la que vengo en Nigeria, hay 800,000 personas y ellos dicen que no haya más parroquias. No están hablando en serio. Necesitamos las parroquias. De hecho, algunas personas están diciendo que no solo tenemos que tener parroquias, sino que tuviéramos que tener pequeñas comunidades básicas dentro de las parroquias, donde el individuo sería conocido y reconocido, dándole una participación dentro de la unidad de toda la parroquia, pero en unidades menores. Pero nunca podría tomar el lugar de una parroquia eso. No, la parroquia retiene su validez. Documento tras documento de Roma, tenemos personas de alrededor de todo el mundo que lo han razonado juntos y han llegado a esta conclusión. Gracias. Eminencia, ¿es usted optimista sobre el futuro? ¿El futuro de qué? El mundo, la iglesia, de todos. Del futuro en general. Esa es una gran pregunta. En el análisis final, solo la divina providencia, pero como nosotros estamos en las manos de Dios, tenemos que ser optimistas sin negar las dificultades. Esta puede ser el área específica de la que usted está hablando, madre, así que espero su próxima pregunta. ¿Sabe? Es difícil hablar con alguien tan inteligente. Bueno, voy a ser un poco más específica, ¿ok? ¿Cómo se siente? Usted lo sabe y lo ha admitido, que como ha dicho la otra mañana, que la luz de muchos, Nuestra Señora es la única que no tuvo pecado original y que sigue habiendo pecado en el mundo. Hay tantos cientos de miles de personas que están como alejados de la verdad. ¿Qué es lo que piensa usted de la iglesia de hoy? Y sobre todo, ¿qué piensa sobre el milenio? ¿Qué es lo que le va a pasar a la iglesia? ¿La elevará a nuevas alturas? El amanecer del siglo y del milenio le da a la iglesia una oportunidad de renovación. El Papa Juan Pablo II frecuentemente habla de la nueva evangelización.
No nueva en su contenido, porque el Evangelio es siempre el mismo, sino nueva en sus métodos, nuevo ardor, nueva en nuestra determinación. Los ejemplos, los métodos, hace 50 años no teníamos los medios de comunicación masiva que tenemos hoy. No teníamos EWTN 50 años atrás. Entonces, este uso de la ciencia y la tecnología de hoy para compartir la buena nueva de Cristo, en ese sentido, la Iglesia está avanzando y debería hacer más de esto. Entonces, en esto deberíamos ser optimistas sin sentarnos a descansar, porque hay mucho que todavía falta por hacer. Usted habrá notado que el Santo Padre ha llamado a un sínodo de obispos para cada continente como preparación para el año 2000. El de África ya se celebró en el año 94. El de América se celebrará en el año 1997, de noviembre a diciembre, durante 4 semanas. Esto quiere decir Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Al año siguiente será el sínodo para Asia después de la paz. ¿Qué quiere decir? Explíquele a la gente lo que quiere decir el Santo Padre con un sínodo. ¿Qué es lo que va a conseguir con eso? Lo que quiere decir es que los casi 4.000 obispos católicos del mundo, 200 han sido seleccionados para que vengan a Roma para discutir problemas específicos del apostolado de la Iglesia en este tiempo. Se espera que los obispos traigan con ellos sus alegrías y sus penas, los proyectos de su iglesia local, de sus diócesis, así que ellos representan a todo el mundo. Será más fácil el tener 200 obispos que 4.000. Entonces, de esto es lo que se trata. ¿Qué es lo que esperamos que se consiga con esto? Una nueva vida para la Iglesia, una renovada determinación para compartir la buena nueva de Cristo, compartiendo la información de diferentes partes del mundo para que sepamos lo que otros están haciendo y para que podamos aprender de ellos. Porque el mundo es grande y hay muchas cosas buenas sucediendo en la Iglesia, pero muchas personas no están informadas. Ellos solo escuchan cuando hay algún escándalo en algún lugar. Es entonces cuando ellos escuchan acerca de eso. Así que eso es una. Y luego es algo de estrategia. ¿Qué es lo que haremos próximamente por Cristo? Todo sínodo tiene un tópico. Por ejemplo, hubo un sínodo sobre seminarios, otro en la vida consagrada. Habrá uno en el trabajo y la misión de los obispos en la Iglesia y el mundo. Así que estos son esfuerzos que se hacen para un testimonio mayor de Cristo. No tenemos que pensar que en cuanto termine el año 1999 y sea el 1 de enero, repentinamente habrá un milagro y habrá un gran cambio desde el 1 de enero. Eso sería reducirlo a una fecha matemática y ese no es el sentido. Pero Dios espera que nosotros usemos nuestra inteligencia y talentos para propagar mejor la buena nueva. Vean cómo San Pablo era muy activo en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que escribiera a las diferentes iglesias. Él trabajaba muy duro. Si San Pablo estuviera vivo hoy, posiblemente sería un periodista. Él estaría donde usted está. Quizá, ¿no? Él sería una bola de fuego. ¿Podría hacerle una pregunta difícil? Sí, se la puedo contestar. Bueno, está en su departamento. Muy bien. Usted sabe, cuando el Santo Padre fue a... no estoy segura a dónde fue, si fue Jerusalén o... No fue Jerusalén. Bueno, donde quiera que fuese, Asís. Allí había todo tipo de religión. Sí. Y sin embargo, la mayoría de la gente aquí en América, no sé alrededor del mundo, pero algunos estaban muy enojados. Y yo quisiera que usted aclarara esto porque yo creo que es una injusticia hacia el Santo Padre, de que él estuviera allí entre musulmanes, budistas, shintoístas y todos los demás. Y yo quisiera que, ya que usted está aquí, pues nos explicara por qué era necesario
Muy bien. ¿Y qué fue lo que realmente sucedió? Usted sabe, nosotros escuchamos todo tipo de historias extrañas, como por ejemplo que había un sagrario en el altar y una estatua de Buda fue puesta allí. Yo simplemente quiero que usted lo aclare bien todo. Lo que sucedió fue en el año 1986. Correcto. El Año Internacional por la Paz, que fuera declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces el Santo Padre decidió que la dimensión religiosa es importante en la búsqueda de la paz. Entonces, él invitó a los principales religiones del mundo para que fueran a la ciudad de San Francisco de Asís, Sí. para ayunar y orar por la paz, no para discutir. La respuesta fue muy entusiasta. Entonces los cuerpos de religiones cristianas, los ortodoxos, los anglicanos, los episcopales, los presbiterianos, el Concilio Mundial de Jueces, ellos estaban allí. Luego estaban los judíos, musulmanes, budistas, los hindúes, estaban allí. Los preparativos de la celebración no fueron muy católicos. Primero las diferentes religiones fueron bienvenidas por el Papa una por una. Luego cada religión tuvo por separado para orar por 2 horas. Para orar. Los cristianos oraron en un lugar, en la Catedral de Asís. Los musulmanes en un salón. Los budistas en otro lugar. Los hindúes en otro lugar. Hubo una equivocación con uno de los invitados. Se le asignó una iglesia a los budistas. Se les debió haber asignado un salón en lugar de una iglesia. Pero ellos fueron amistosos con nosotros y ellos tenían una estatua de Buda y ellos la pusieron en lo que ellos consideraron era una mesa y era un altar. Ah, sí. Por ello no lo hicieron, no porque no nos quisieran, sino que simplemente lo querían poner arriba de alguna mesa para hacer su propia oración. Entonces cada religión oró en un lugar. Luego todos ellos vinieron en procesión a la plaza pública frente a la Basílica de San Francisco. Y entonces, por 3 minutos, cada religión oró a través de algunos de los representantes. 3 minutos cada uno. Luego el Papa dio un largo discurso. No hubo oración interreligiosa. Esto es que no hubo una oración con todas las religiones, porque la oración está basada en la creencia. Si nosotros no creemos en lo mismo, no podemos tener la misma oración. Ahora, cuando esta terminó, el Papa dijo, entre otras cosas, la razón para esto es para hacer un llamado de atención al mundo de que hay una dimensión de búsquedas de la paz que va más allá de las negociaciones entre los gobernantes a pesar de que lo necesitamos. Esto es la oración, que es arrodillarse delante de Dios y pedirle paz, como un don que recibimos de Dios. Y luego, cuando el Papa estaba hablando a la curia romana, aquellos que habían votado por él en el mensaje de Navidad el 22 de diciembre de 1986, dijo, entre otras cosas, la reunión de las religiones de Asís es significativa porque el mismo Dios nos creó a todos nosotros. No hay un Dios diferente para los musulmanes, budistas y otros. Segundo, el mismo Jesucristo es el Salvador de todos. Tercero, el fin último, el propósito de la existencia humana es el mismo para todos, el ver a Dios como es en el cielo. Es por esto que toda oración genuina tiene la mano del Espíritu Santo en ella. Esto no quiere decir que aprobemos todas las religiones, sino que quiere decir que respetemos a todo ser humano que está haciendo el esfuerzo por estar en contacto con Dios y que ora. Entonces, esto fue lo que el Papa quiso subrayar y para mostrarle los maravillosos efectos. La gente de Japón era dirigida por un budista. Estaba en la cima del monte Kiev en Kioto, quien para ese tiempo tenía alrededor de 90 años. Él murió a los 97 años. Iban a celebrar 1200 años de la llegada del budismo al Japón en 1987. Después de Asís, él cambió de todo. Le pidió a todas las religiones de Japón, católicos, protestantes, budistas, zen budistas, que se unieran para orar por la paz en el mundo, y lo hicieron en Kioto en 1987.
En agosto de 1997 celebraron los 10 años de esto y yo estuve allí 3 semanas atrás. Sí, más o menos. Ellos destacaron al Papa Juan Pablo II como el primero. Su mensaje, que no había sincretismos. Eso quiere decir que no se pueden poner todas las religiones en una cesta donde uno las mezcla y sale algo. No. Toda religión oró por su cuenta. Necesitamos de la dimensión de las religiones para la paz. Bueno, me alegro mucho porque nos tomó mucho tiempo aclarar esto en nuestras mentes y espero que ustedes lo hayan entendido bien. Recuerden que cuando ustedes no saben, deben darle a la Iglesia, al Santo Padre, el beneficio de la duda. Así que no le den la espalda a la gente porque ustedes realmente no saben toda la verdad. ¿Podría darnos una bendición muy rápida? Como de medio minuto, unos 30 segundos. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestros radio oyentes, todos nuestros televidentes, y que permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Usted es maravilloso. ¿Puedo ver por qué lo hicieron cardenal? Porque lo mismo es con usted. Lo mismo es con usted. Bueno, no quiero perder esta oportunidad, aún con el cardenal aquí. Recuerden lo que les dije anoche. Busquen en lo profundo y den mucho. Adiós por ahora.